la educación socioemocional? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? Este es un término, el término inteligencia emocional, que en los últimos años está en boca de todos, pero a veces estos conceptos que se popularizan tanto, a veces cuesta de definirlos bien, cuesta de sentar bien las bases de qué estamos hablando. Y esto es lo que trataremos de ver en este primer bloque. Daniel Goleman, que ha sido la persona que ha popularizado en los últimos años el concepto de la inteligencia emocional, lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar de manera adecuada las relaciones. Todo esto lo podemos traducir en un concepto que es el aprendizaje socioemocional. ¿El aprendizaje socioemocional qué es? Es un aprendizaje que busca un proceso a través del cual los niños y los adultos adquieren y aplican de manera efectiva una serie de conocimientos y de actitudes socioemocionales. ¿Y cuáles son estos conocimientos y estas actitudes socioemocionales? Las divide en 5 áreas distintas. Lo llamamos la pirámide socioemocional. ¿Por qué es una pirámide? Porque estos aprendizajes son acumulativos y ahora veremos por qué. En la base está el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad para entender qué impacto tienen mis estados emocionales en el comportamiento, por qué se originan determinados estados emocionales y, evidentemente, ser capaces de ponerle un nombre a este estado emocional y, por tanto, de expresarlo. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, las emociones son consecuencia de nuestra interpretación de un hecho que ha ocurrido. Cuando los niños empiezan a entender que cuando ocurre yo siento rabia, es decir, cuando yo estoy jugando en el parque y viene un niño, un compañero, y me quita el juguete con el que estoy jugando, esto genera en mí un determinado estado emocional. Y este estado emocional le llamamos enfado. Cuando yo me enfado, lo que yo hago es que tengo un determinado comportamiento. El autoconocimiento es ser capaces de identificar estos 3 pasos. Ser capaces de identificar qué situaciones desencadenan en mí qué emociones, ser capaz de ponerle un nombre a esta emoción y entender que las emociones tienen una consecuencia directa sobre mis actos. Por tanto, el autoconocimiento es la base de todo el aprendizaje socioemocional. ¿Qué incluye este autoconocimiento? Incluye una buena base de vocabulario emocional, una correcta identificación de estas emociones y un buen trabajo también sobre la autoestima. ¿En qué sentido? En el sentido de ser capaces de identificar mis propias fortalezas y mis propias debilidades y ser capaz de valorar aquello que yo hago correctamente, valorar mi ser en todo su conjunto. Por tanto, el autoconocimiento está en la base del resto de competencias. En segundo lugar está el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol no se trata de, muchas veces yo lo he escuchado y a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Controlar las emociones. No, las emociones no se pueden controlar, ¿de acuerdo? Las emociones todas tienen una razón de ser, responden a la interpretación de un determinado hecho. Y cuando yo siento miedo, hay que pensar que el miedo me protege. Está previsto para mantenerme alerta, está previsto para mi propia supervivencia, etcétera, etcétera. Por tanto, todas las emociones no son ni buenas ni malas. Podríamos hablar de emociones fuertes, si queréis, pero no de emociones negativas, sino de emociones fuertes. Aquí de lo que se trata no es de controlar estas emociones fuertes, sino de lo que se trata es de gestionar el comportamiento derivado de estas emociones fuertes para poder encauzarlo y para que por tanto sea gestionarlo de una manera saludable. Volvamos al ejemplo del niño que está en el parque. El niño está en el parque, viene otro niño y le coge el juguete y él se enfada. Ha generado una emoción que tiene que ver con un hecho que le ha ocurrido. El autocontrol, ¿qué sería?
El autocontrol sería que el niño no se levanta y le muerde o le pega o le tira del pelo al niño que le ha cogido su juguete, sino que es capaz de canalizar esta emoción hacia maneras más saludables. Por tanto, dentro del autocontrol está la gestión de las emociones fuertes principalmente, ya sea el miedo, la rabia, el enfado, la frustración, etcétera, etcétera. Pero ahora notar que si no tengo un buen autoconocimiento, que si no soy capaz de entender qué influencia tienen determinadas situaciones en la gestión de mis emociones, y si no soy capaz de entender que mis emociones me llevan a tomar determinados actos, va a ser muy complicado que genere estrategias de autocontrol. Por tanto, el autocontrol será un segundo paso. Una vez yo tengo muy claro qué es lo que ocurre, una vez yo tengo claro, soy capaz de identificar estas emociones, es el momento de empezar a generar estrategias que me ayuden a gestionar estas emociones fuertes. Tercer lugar, las dos primeras, como veis, hacen referencia a la gestión interna del propio yo, autoconocimiento y autocontrol. Las tres siguientes hacen referencia a la gestión de la vida en sociedad, porque somos animales gregarios, vivimos en comunidad, estamos preparados para vivir en comunidad y esta vida en comunidad implica la necesidad de generar unas determinadas habilidades. La tercera de ellas es la conciencia social y la conciencia social es la capacidad para entender que todos somos distintos y por tanto desde un punto de vista tolerante, entender que en el fondo hay muchas cosas que nos distinguen, pero también hay muchas cosas que nos unen y por tanto hay que trabajar sobre la tolerancia y trabaja también sobre la empatía. Por tanto, ahora notar, la empatía es la capacidad para situarme, para entender tu estado emocional. Va a ser difícil que yo entienda qué es lo que te ocurre si no tengo un buen autoconocimiento, si no entiendo qué es lo que me ocurre a mí. Por tanto, veis que será complejo trabajar sobre empatía si no tengo un buen autoconocimiento. En cuarto lugar está la habilidad social. Y la habilidad social es la capacidad para mantener relaciones de manera saludable. ¿Y aquí qué incluye? Aquí incluye desde la resolución de conflictos, la capacidad de ser asertivos, la capacidad para escuchar de manera activa, la capacidad para trabajar de manera cooperativa, etcétera, etcétera. Pero para llegar a tener una buena habilidad social, y esta es una de las preguntas que más nos hacéis, y cada vez que publicamos en el blog o en el canal de YouTube publicamos algo sobre resolución de conflictos, generamos mucho interés, ¿no? Y por tanto es algo que además en los cursos que hemos hecho históricamente sobre educación emocional en el aula, el tema de la resolución de conflictos siempre os interesaba mucho, ¿no? Entonces siempre decimos que cuando en un entorno social en el que hay un gran número de conflictos y hay una alta conflictividad, hay muchos motivos, pero uno de ellos y el más importante, normalmente que más influencia tiene, es una falta de habilidades socioemocionales básicas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros, yo no tengo un buen autoconocimiento, no sé entender qué es lo que me pasa y no sé expresar lo que me pasa. Esto implica que tenga nula capacidad de autocontrol y, por tanto, lo primero que me viene lo digo, lo primero que me viene lo hago. ¿Esto qué me lleva? Esto me llega muchas veces a entrar en conflicto. Además, no tengo conciencia social, es decir, no empatizo contigo. Yo te puedo decir cualquier burrada y no soy capaz de ponerte en tus zapatos y entender que lo que yo te he dicho genera ante una determinada emoción. ¿Esto qué nos lleva? Si no tengo autoconocimiento, no tengo buen autocontrol y no tengo buena conciencia social, es 1 más 1 son 2, en este caso 1 más 1 más 1 son 3 y nos lleva a altos índices de conflictividad. Entonces, nos encontramos muchas veces y nos preguntáis muchas veces por ambientes en los que hay mucha conflictividad, nos preguntáis sobre estrategias para resolución de conflictos, pero entender que podemos generar estrategias de resolución de conflictos, pero para que sean verdaderamente efectivas, si no vamos a la fuente, si no les damos herramientas de autoconocimiento, herramientas de autocontrol, herramientas para el trabajo de la empatía, etcétera, no van a funcionar. Por tanto, muchas veces
un ambiente con una alta conflictividad, lo que nos está poniendo de manifiesto es una falta de habilidades socioemocionales básicas. Y cerrando el paréntesis y avanzando un punto más, por último, arriba de todo está la toma de decisiones responsable. Es decir, ser capaz de tomar decisiones pensando no solo en mi propio beneficio, no solo en aquello que yo quiero, lo que no quiero, lo que me interesa o lo que me apetece, sino teniendo en cuenta el impacto que tienen mis decisiones en los demás, en el resto de personas que están implicadas. Y por tanto, ser capaces de tomar la mejor solución para todos. Y este último activa el resto. Activa mi propio autoconocimiento, el autocontrol, activa la empatía, activa la capacidad de pensar y actuar de manera saludable en sociedad. Por tanto, la pirámide socioemocional, estos 5 competencias socioemocionales básicas, son todas las áreas de las que hablamos cuando hablamos del fomento de la inteligencia emocional.